La planificación patrimonial es una clave para proteger el futuro familiar, o para no hacer macanas, o como se dice en la jerga, dejar la mesa más o menos ordenada. Una gran herramienta financiera, saber leer el presente, quizás anticipar algunos riesgos, cuidar el patrimonio de la familia. Yo no les digo el futuro, pero sí un poquitito de qué hacemos, cuánto gastamos, qué tenemos y cómo lo podemos cuidar, y si se puede optimizar, mucho mejor. ¿Se puede organizar, proyectar un patrimonio? Claro que sí. Estoy en contacto con Martín Litvak. Martín Litvak es abogado especialista en fiscalidad internacional y estructuras patrimoniales. Martín, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Un placer, Sebastián. ¿Cómo estás vos? Nuevamente en contacto. Hemos hablado ya en 3-4 oportunidades. ¿Seguís en Miami o estás en Buenos Aires? Estoy en Miami en este momento, preparando un viaje por Centroamérica ahora el fin de semana y para dar unas conferencias, y después voy a estar en Buenos Aires y Montevideo por la mayor parte de noviembre, así que voy a estar casi un mes por esa zona. Vos es que me encantaría que le cuentes a la gente que no te vio quizás en YouTube o que no te vio en tus redes, cuando das una conferencia, ¿qué es lo primero que le decís al auditorio? Porque seguramente todas las familias deben tener algo en común, independientemente de la calidad y la cantidad de patrimonio. Mira, en general nos gusta explicar, digamos, primero qué significa la planificación, en qué consiste, porque también hay mucha confusión entre si esto es un tema financiero o es un tema jurídico, qué es lo que vamos a lograr una vez que protejamos un patrimonio, que estructuremos un patrimonio, cuál es el resultado. Y hablamos mucho de mitos, porque hay mucho mito alrededor de estos temas, hay poco conocimiento y por ende se van generando ideas erróneas. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que siempre aprendemos en Argentina la planificación depende muchísimo, y no debería, de la coyuntura política. Es como, ganó tal que me gusta y que me deja tranquilo, entonces no armo esta estructura porque puedo esperar. Ganó el que no me gusta, entonces tengo miedo, entonces planifico. Y la realidad es que el riesgo político es una de las tantas cosas que pueden pasar. Y además el hecho de que haya tanta alternancia, digamos, de extremos en este momento en Argentina, ya eso por sí es un riesgo. No importa quién ganó circunstancialmente, importa que es un país riesgoso desde lo político. Entonces uno tiene que armar el patrimonio para evitar, bueno, las cosas que pueden pasar, digamos. Entonces, hablamos mucho de mitos, de que esto es algo para todos los patrimonios, no solamente para los millonarios, que esto no es algo que uno tenga que hacer cuando es viejo, que es mejor cuando antes empieza uno, más resultados puede obtener. Y muchas veces también planteamos que, en definitiva, esto es más importante que cómo uno invierte, porque la inversión en general, digamos, una inversión mal hecha puede ser que a uno lo prive de ganarse algunos puntitos de retorno. En cambio, una planificación mal hecha puede ser que lo pierda todo el patrimonio. Lo vemos mucho en el caso de artistas y deportistas, un divorcio mal resuelto, un fallecimiento que genera una pelea familiar y años del patrimonio con disputas. Entonces hay un montón de cosas. Esto es mucho más grave, no planificar un patrimonio desde lo jurídico que no hacer inversiones demasiado productivas, por ponerlo de alguna manera, digamos. Martín, ¿y cuáles son las herramientas concretas, por ejemplo, para hacer una buena planificación, una protección, proyectarlo, ver los profits, digamos digamos las ganancias? Ahí el primer tema que tenemos que ver cuando una familia dice, ok, ya entendí lo que es planificar, ya entendí que tengo que hacerlo ahora y que cuanto antes lo haga mejor. La segunda pregunta, que es la más importante de todas en realidad, es ¿cuál es el objetivo? O sea, vos podés pensar en protección patrimonial siendo, no sé, un médico que opera y que tiene eventualmente juicio de tercero, y por bien para vos la protección patrimonial es que tu patrimonio no te puede tocar nadie. Hablás con otro y su protección patrimonial es no pagar impuestos de más o pagar lo menos posible en materia tributaria. Hablás con otro y te dice, no, yo quiero protegerme por si me divorcio, por si estoy incapacitado en algún momento. Otros te dicen, no, yo lo importante para mí es la privacidad. Otros te dicen, bueno, para mí es sacar el dinero del país porque yo no quiero tener los huevos donde estoy produciendo. O sea, si no entendemos qué es lo que el cliente quiere cuando quiere planificar, vamos a llegar a estructuras que no tienen sentido. Si yo tengo un cliente que me dice, que no me lo dice, pero que su objetivo es, por ejemplo, pagar menos impuestos, y yo le armo un testamento, el testamento no te reduce los impuestos. Y yo tengo un cliente que quiere tener privacidad, y yo le abro una cuenta en un lugar donde hay intercambio de información, no le estoy dando lo que quiere. Entonces hay que entender primero lo que el cliente quiere. Y después las herramientas... Sí, decime.
No, completa, por favor, sí. No, y después las herramientas son limitadas, es decir, yo cómo planifico. Y tengo plata en Estados Unidos, tengo miedo de que me cobren impuesto de herencia, pongo una sociedad offshore. No quiero que mis hijos se peleen, que esté más clara mi herencia, y armo un testamento y digo claramente establecido que dejo. Quiero evitar ciertos impuestos, por ejemplo, el patrimonio que hay en Argentina, hago un trust irrevocable y lo saco legalmente en blanco sin ningún problema de mi patrimonio. Y así es como uno va construyendo las diferentes estructuras, porque de vuelta, puede ser que una familia con una sola estructura resuelva todo lo que necesita, y por familia necesitan 2 o 3 estructuras distintas para resolver diferentes riesgos que están enfrentando. El mundo ofrece, esto te quería preguntar, porque ya que vos trabajás a nivel global, me imagino que debes estar muy consustanciado con las leyes tributarias que le convienen a ciertas fortunas o a ciertas o a ciertas cosas que alguien quiere hacer. Dice, mira, acá podés hacer una sociedad en Dubái. No, pero con tu realidad podés hacer un offshore en Islas Caimanes. ¿O existe esa ingeniería financiera donde se puede poner en diferentes países? ¿Y cuál es el país o los países más, entre comillas, simpáticos que le abren la puerta a varias posibilidades de estas características? Mira, sin duda que existe lo que vos decís, y es un poco lo que hacemos a diario, seleccionar las mejores estructuras y jurisdicciones y proveedores, dependiendo del cliente necesita, lo hacemos de vuelta todo el tiempo. La realidad es que el sistema global tiene 6, 7 tipos distintos de países en cuanto a lo tributario, entonces uno más o menos los va conociendo todos. Es difícil que aparezca algún país con alguna cosa demasiado rara, sobre todo cuando venís de Argentina, donde están todos los impuestos habidos y por haber existen, entonces claro, es raro, es muy difícil encontrar un impuesto que no existe en Argentina. Bueno, siendo lo que vos decís, sí, a ver, primero que nada, hay familias que tienen más flexibilidad para que uno tome decisiones. Familias que dicen, mirá, decime vos, por nosotros, ¿no? Decime vos dónde es más eficiente vivir. Y si vos estás dispuesto a levantar tus cosas y irte a otro país, y hay países donde es recontra eficiente vivir. Fíjate que es donde están la mayor parte, no te diría las familias con plata, porque muchas familias con plata les gusta estar en un lugar estable, pero la mayor parte de los artistas y deportistas están en los lugares donde no me cobran impuestos y no me exigen que esté mucho tiempo. Por ejemplo, Mónaco, por ejemplo, Andorra, por ejemplo, Bahamas, por ejemplo, Dubái. Te diría hasta Uruguay si nos ponemos las pilas y está acá cerquita de Argentina. Hay países donde yo me puedo mudar y se me abren un montón de posibilidades en materia tributaria. Después hay países que son mejores para colocar una sociedad, como bien vos dijiste. Hay países que yo voy a pagar impuestos como persona física, pero las sociedades que yo ponga por ahí pueden tener activos sin pagar impuestos, o pueden hacer transacciones y tener ganancias sin pagar impuestos. Y ahí tenés desde Islas Caimán o Islas Británicas perdón, hasta Irlanda e inclusive Estados Unidos si uno se arma bien. Uh-huh. Entonces, de vuelta, dependiendo después de países donde uno dice, bueno, tengo un patrimonio que por ahí va a pagar un impuesto, pero está recontra protegido en el caso de una acción judicial de un tercero, entonces puedo armar la herencia como yo quiero, sin ninguna ley que me esté diciendo qué hacer, porque si alguien litiga y llega a esa jurisdicción, no le van a dar pelota. Entonces, hay diferentes jurisdicciones con diferentes ventajas, y de hecho, por ejemplo, las jurisdicciones que tienen regímenes tributarios, beneficiosos, hay también de dos tipos. Hay algunas que tienen un sistema que le da ventajas a los nuevos residentes fiscales, por ejemplo Uruguay que mencioné antes, en algún caso España, Italia, Portugal, o sea, los primeros residentes, los primeros años de residencia, tenés ventajas. En Uruguay son 10 años, en España son 5, pero no le dan ventaja al uruguayo o al español que nació ahí y vivió toda la vida, o al que se muda y después pasa ese régimen de vacación fiscal. Y después hay otros países donde no hay impuesto, por ejemplo, yo voy a vivir a Bahamas, y bueno, en Bahamas no hay impuestos a las ganancias, entonces el bahamense y yo pagamos lo mismo, que cero, definitivo. Claro. Y la seguridad jurídica, y para después decir de la noche a la mañana, liquido mis activos y porque hice una operación en mi país de origen y los traigo. Por supuesto tiene sus costos, pero ¿es fácil de realizar? ¿O también las constituciones de los países te dicen, no, mira, si vos ponés mi plata acá, tenés que operar acá durante tantos años? Por ejemplo, Estados Unidos, donde trae lo que quieras y después vemos cómo lo sacamos. Mira, hay un poco de todo, y antes también es algo que uno se fija. Por ejemplo, yo tengo clientes que uno les plantea, por ejemplo, mira, vamos a Dubái, donde yo tengo una residencia fiscal que es súper ventajosa. Además, si tengo la residencia no hay intercambio informal, con el cual tengo privacidad. Voy a usar bancos de Dubái y tener mucha privacidad.
Y algún cliente dice, no, pero de últimas Dubái anda muy bien ahora, pero hace 30 años era un país recontra inseguro, digamos. Sí, entonces, sí. O mismo cuando hablas con gente europea que te dice, che, pero ¿en serio Uruguay o Paraguay o Panamá son recomendables? Yo digo, sí, son súper recomendables, pero es verdad que no tienen la estabilidad que puede tener un país con common law, con leyes que no cambian en muchos años. O sea, vos te fijás, una cosa es un país que hace una reforma este año y ofrece un sistema beneficioso, y otra cosa es, por ejemplo, las Islas Británicas, que tiene la ley de sociedades offshore de hace 41 años. Entonces la seguridad jurídica, por eso siempre digo que Argentina, aunque pusiera impuestos cero, mucha gente dice, ¿podría transformarse en un paraíso fiscal? No, Argentina se puede transformar en un país con impuestos cero, pero no sería un paraíso fiscal nunca, porque la segunda característica de los paraísos fiscales, la primera es el impuestos bajos, y la segunda es seguridad jurídica alta. Y Argentina, para ofrecer seguridad jurídica alta, tiene que pasar, no sé, 20 o 30 años de mucha estabilidad, cosa que no se ve. Cosa entonces, que no estaría sucediendo hace 50 años tampoco, sí. Sí, o más. Ahora, sí, no estaría sucediendo hace 50 años, no estaría sucediendo para el futuro, pero bueno. No, bueno, está totalmente. El tema es que ya fuimos mencionando varias cosas, pero para ordenar un poquito, vos fíjate que hay jurisdicciones buenas para mudarte y vivir, hay jurisdicciones buenas para armar una estructura fiduciaria, sea una sociedad o sea un trust, y hay estructuras buenas para tener la plata. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, y yo me sentiría tranquilo, por ejemplo, mudándome a Mónaco, a Monte Carlo, que durante años ofreció un sistema muy bueno, teniendo mis activos con una sociedad de BVI, que es súper estable, y el banco, y lo quiero en Suiza o en Estados Unidos, porque son los dos lugares más grandes del mundo y tradicionalmente funcionan muy bien. Entonces yo ahí... Y viviendo en otro país también. No, yo dije al principio, vivo en Mónaco, o sea, vivo en Mónaco con una compañía de las Islas Británicas y una cuenta en Suiza o en Estados Unidos. Fíjate, ya hablamos de 3 jurisdicciones distintas, claro, porque cada uno tiene otra. Pues a mí a veces, en la industria a veces salen rankings de jurisdicciones. La mejor suscripción offshore es Hong Kong, por ejemplo. Y yo siempre dije con esos rankings, depende. O sea, Hong Kong sí es buenísimo para algunas cosas. Yo tengo una sociedad, prefiero hacerlo en BVI. Perdóname, ¿qué es BVI? ¿Qué es BVI? Perdón, Islas Vírgenes Británicas. Lo que pasa que la sí, es así, no, para que la gente entienda. Y yo también, porque me quedé en el limbo ahí, digo, acá me perdí en el mapa. Está bien. No. Islas Vírgenes Británicas, British Virgin Islands, BVI, viene de ahí. Está bien. Es, hoy por hoy, por ejemplo, vos tenés, como te dije antes, la ley de sociedades de BVI es del año 1984, y tenés casi 500.000 compañías activas, o sea, sociedades activas. Para que tengas una idea, las Islas Caimán, que vos mencionaste antes, tiene 1/10 de esa cantidad, o sea, 50.000. Claro. Entonces, hoy el primer domicilio corporativo, de hecho, muchas empresas públicas en la bolsa de Nueva York con el Nasdaq son empresas de BVI. Porque de vuelta, como vehículo corporativo, es muy bueno. O sea, es que estoy pensando que, claro, uno ha escuchado un montón de personas que son analistas políticos, económicos, políticos mismos, que dicen, y Argentina, si alguien la quiere hacer desestabilizar económicamente, si no está bien anclada con acuerdos, te estornudan 5 grandes y te hacen pasar un dolor de cabeza. Y con todo esto que me estás contando, con toda la guita que debe estar dando vuelta con esos pools, debe ser así, ¿no? Sí, es que de vuelta, el problema de países como Argentina es que son países que expulsan capital. O sea, y yo siempre le critico a la clase política argentina porque ninguno nunca se tomó, a mí una vez me llamó un solo político, no voy a decir el nombre por no ir al caso, pero los políticos no se toman el trabajo de pensar y de preguntar por qué la gente tiene la plata afuera. Claro. O por qué compra dólares. Pero a ver, no, es lo mismo, digamos, en el fondo es lo mismo, porque comprar dólares implica que tener plata de alguna manera tener afuera, pero lo que te digo es, si vos no entendés de qué se quiere proteger la gente cuando se va para afuera, el menos sofisticado comprando dólares, el más sofisticado armando una estructura afuera, nunca vas a entender qué tenés que ofrecer para que vuelvan esos capitales. Y fíjate que hubo pequeños periodos de estabilidad y salvo compras más especulativas, los capitales no vuelven a Argentina. La sensación de hecho, y lo que hablas con los clientes en general, es que la plata que salió no vuelve. A lo sumo, si las cosas van bien, por ahí dejo de sacar un poquito y lo que gano lo invierto en Argentina. Pero la plata que está afuera no vuelve. Y eso pasa en muchos países con inestabilidad. Y es una pena. Yo creo que el primer problema de Argentina es un poco eso, es pensar, no en criticar al que se fue, el que se llevó la plata, es empezar a pensar por qué eso pasó, por qué la gente se fue.
¿Y por qué pensás que se fue? Mirá, yo creo que es un tema mucho más de inseguridad jurídica, sobre todo los grandes capitales, que de otra cosa, porque si te fijas, en realidad el retorno que te ofrece Argentina en una inversión es mucho más alto que el retorno que te da cualquier otro país del mundo, por el riesgo mismo que hay. Entonces, la gente, yo siempre digo, los capitales son mimosos, van a donde los tratan bien. Es una frase, si se quiere, tonta, pero muestra las cosas. El capital es averso al riesgo, no quiere perder, la plata no quiere. Entonces, si vos me pones muchos impuestos y me das poca seguridad jurídica, esto no va a funcionar de ninguna manera. Y fíjate que, mismo ahora que estamos hablando, digamos, después de estar discutiendo en Argentina el plan económico, si fue bueno, si fue malo, por qué Milei perdió en Buenos Aires, y cada uno puede tener una teoría. Pero lo concreto es que el plan de Milei, que bajó la inflación y por ahí mejoró algunas otras cosas más, y algunas otras empeoró, no tocó ninguna de estas dos cosas. O sea, no bajó impuestos, algún impuesto habrá bajado, alguno subió, con lo cual realmente no bajó impuestos, no hubo una baja de impuestos irrelevante, y la seguridad jurídica es nula. Fíjate, todos estos problemas políticos, la designación eventualmente del hijo, Libra, Coima, no importa que sean todos inocentes de todo finalmente, no estoy culpando a nadie, ni señalando, pero el punto es, no hay una sensación en Argentina de seguridad jurídica. Si vos te fijás, todos los anuncios de grandes inversores de los últimos 30 años, sean con Macri, con Alberto, con Néstor, con Cristina o inclusive con Javier, nunca llegaron. Es verdad. Dijiste una gran verdad. Con los últimos gobiernos nunca hubo esto, ni baja de impuestos ni seguridad jurídica. De hecho, siempre fue la promesa, están viniendo las empresas, después se están yendo las empresas, y así sucesivamente. Y son empresas de servicios que vienen, compran un competidor y se van. No hay inversión real, no hay desde los 90 que no hay inversión en infraestructura en Argentina. Es verdad, una gran verdad. Entonces, ya no es un gobierno o el otro, es la realidad de Argentina hoy por hoy. Yo creo que hasta que no cambien el foco y digan, che, a ver qué, porque, sí, a ver, vos no podés pretender que un inversor extranjero venga a Argentina cuando ni los propios argentinos traen su plata para acá, digamos. Martín, me corro de que me pareció un resumen brillante político y económico, jurídico, y no quiero dejar de preguntarte qué opinión te merece cuando alguien te dice de tu cartera de clientes importante, y también atesoro en Bitcoin. ¿Qué le aconsejas? Mira, en primer lugar, nosotros no aconsejamos en lo financiero, sino en lo jurídico, con lo cual a mí las preguntas que me hacen en general es cómo estructuro esta inversión en Bitcoin, cómo hago para protegerla y demás, o dejársela a mis herederos cuando es un activo difícil de legar, digamos, de dejar en herencia. Pero sí, lo que te puedo decir es que tengo clientes que son, digamos, early adopters y que de hace muchos años que tienen Bitcoin y siguen invirtiendo, y clientes que adoptaron Bitcoin más tarde. Lo que es cierto es que hoy en día cualquier familia de alto patrimonio tiene criptomoneda, punto, digamos. Bien. Hasta hace unos años no, había gente que no se metía. Hoy la verdad que todos tienen un poco, quizás, y no es un tema de edades tampoco, los clientes grandes de edad, digamos, que enseguida vieron un poco de similitud entre Bitcoin y el oro y acostumbrados a invertir en oro antes del dinero fiat, fueron los primeros a darse cuenta que el dinero en efectivo, sea dólar o sea otra cosa, pierde valor. Estos clientes de vuelta, arriba de 80 años, que hace tiempo que vienen comprando Bitcoin. Y después, por supuesto, hay gente joven que está muy acostumbrada a esto, porque además le ve un uso práctico que otros no estamos acostumbrados, quizás generacionalmente. Pero lo que es concreto es que ya no se considera un activo de alto riesgo. O sea, todo puede pasar, pero la sensación que hay en el mercado es que ya la posibilidad de que se vaya a cero no existe. En todo caso, digamos, ya hoy está fluctuando en valores que son muy altos, sube 10% o baja 10%, por supuesto que tiene mucha más volatilidad que los activos, pero yo creo que justamente un escenario de mucha inestabilidad política, como vemos ahora, donde tenemos récord de guerras en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, récord de países en guerra desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, el oro está en su pico máximo, ¿no? Por eso te digo, y si hablas con gente, el oro está hoy creo que 3.500 o algo por el estilo, y cuando hablas con bancos te dicen, no, ojo que esto puede ir a 4, 4.500 o a 5, no es que llegó al techo, o sea, vos tenés, no solo el tema de las guerras, sino que tenés además una oscilación política entre extremos, que no solo se da en Argentina, se da también en Estados Unidos, se da en otros países,
donde realmente la sensación es que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. O sea, hace 2 días mataron a una persona de un balazo, ayer lo ponen en preso a Bolsonaro, y nadie está diciendo que está bien o está mal que esté preso Bolsonaro. El punto es que son noticias, Sí, son noticias, sí. que cambian la realidad en 2 minutos, digamos. Son noticias muy fuertes. Tal cual. Martín, me encantó la charla. Tengo pocos minutos y tengo que cumplir con compromisos comerciales. Siempre es un placer recibirte. Gracias por atenderme. Me gustaría que dejes para la gente para que te siga en tus redes. Bueno, las redes es fácil, es @MartinLitvak en todas las redes, LITW acá es el apellido. Gracias a vos por el tiempo y siempre a disposición. Martín, te mando un gran abrazo. Estamos en contacto, como siempre. Un abrazo. Abrazo, chao, chao. Martín Litvak es abogado especialista en fiscalidad internacional y estructuras patrimoniales, no solamente para un país, sino a nivel global. Estamos hablando a nivel mundial. Atiende a grandes fortunas del mundo entero. Grandes, medianas, pequeñas, arma estructuras para hacer la vida un poco mejor, o más fácil, o más no sé si más predecible, porque es una palabra difícil en estos tiempos, pero con una ingeniería financiera más acomodada.